Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos en Pascua la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, para muchas personas sigue costando como ese contacto personal con Él. Sigue vigente esa pregunta para muchos: ¿dónde se encuentra hoy? ¿Cómo ser su amigo? Y la Iglesia sale al encuentro de esa pregunta ayudándonos a meditar el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en el que el Señor anuncia la parábola de la vid y los sarmientos, diciéndonos que la clave de la amistad está en la unión con Él para garantizar nuestra purificación, que demos fruto y la mutua inmanencia. El contexto de la parábola es la última cena. En el capítulo 13 ha narrado San Juan el lavatorio de los pies, la predicción de las traiciones de los discípulos. Más adelante comienza propiamente en el capítulo 14 el discurso de despedida, que incluye, entre otras, esas palabras de: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Y entonces ahí da paso a lo que llaman la ampliación del discurso de despedida. Pues todo es un tema aquí del análisis de ese discurso, que es muy profundo y muy bonito. Y comienza con esa frase lapidaria: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. La comparación con la vid es tomada del Antiguo Testamento, donde se aplica al pueblo hebreo. En el Salmo 80 se habla de la ruina y la restauración de la viña que Dios arrancó de Egipto y plantó en otra tierra. Y en el Cántico de Isaías, sobre todo, el Señor se queja de que la viña no haya producido uvas, sino agrazones, vinagre. Además, con ese contexto pues de la viña como muy visitado, en el mismo templo se conservaba una gigantesca vid de oro con racimos tan grandes como una persona, que simbolizaba los frutos abundantes del pueblo de Dios. Una sublevación judía también más adelante acuñó una moneda judía con vid y sarmientos para exaltar la santidad de Jerusalén. Entonces vemos que era pues muy común este motivo en la mentalidad religiosa de la época de Jesús. Incluso más adelante, la comunidad rabínica de Yamnia, cuando la caída del templo, se llamaba así, la viña. Pero ahora Jesús anuncia una interpretación diversa. La analogía ya no se aplica al pueblo judío, sino a Él mismo. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. La vid nos habla del vino, un don típico de la cultura mediterránea. En el Salmo 104, que es sobre gratitud por la creación, el salmista alaba a Dios por 4 dones: el agua, el vino, el pan y el aceite, que son como elementos sacramentales. Luego lo vemos aquí ya en el Nuevo Testamento, en tiempos de la Iglesia, fundamentales de la Iglesia, ¿no? En los cuales los frutos de la creación se convierten en vehículos de la acción de Dios en la historia, dice el Papa Benedicto, en signos. Pues el vino en la Eucaristía, el pan también, el aceite para la unción de enfermos, para el bautismo, para la consagración sacerdotal y episcopal, y en la unción de enfermos, la mencioné.
y, y el agua pues para el bautismo también. Uno puede como pensar, el Papa dice signos mediante los cuales Dios nos muestra su especial cercanía. ¿Cómo se gozaría el Señor en la creación, cuando creaba pues el trigo, la vid, el olivo, el agua, sabiendo el papel que jugarían en su relación con nosotros, ¿verdad? Si nos centramos en el vino, vemos que en el cuarto evangelio aparece al principio y al final. En el capítulo 2, las bodas de Caná. Ahora en el capítulo 15, la verdadera vida. Llama la atención que una vez más recurre al yo soy, que aparece con cierta frecuencia en el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el pastor, decíamos la semana pasada, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora dice yo soy la vid verdadera. No solo la vid, sino la vid verdadera, que también es un motivo que Jesús menciona con frecuencia. La luz verdadera, el pan del cielo verdadero, su juicio es verdadero. O sea, en Él se cumplen las promesas. Pero lo importante aquí, dice Benedicto XVI, es que el Hijo mismo se identifica con la vid. Él se convierte en vid, se deja plantar en la tierra. Lo que dice el domingo de Ramos por la tarde, hablando del grano, pero de trigo, que es como, dicen algunos, como no tiene Getsemaní en su narración, ese domingo en la tarde, esa predicación como que ocupa su lugar. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Bueno, ahora es grano de semilla de vid. Yo soy la vid verdadera, el misterio de la encarnación, del que Juan habla en el prólogo. El Verbo se hizo carne, el Hijo se hizo vid, la segunda persona se hizo materia, se hizo semilla para enterrarse y morir y de esa manera dar vida. ¿Qué importancia tiene que Él sea la vid? Podríamos preguntarnos. Que sigue siendo una sola cosa con los suyos, con todos los hijos de Dios dispersos que había venido a reunir. Esto es no solamente cristología, no solamente una descripción de lo que Él es, sino eclesiología. Ratzinger dice que Juan pues no tiene todavía las categorías de San Pablo de cuerpo de Cristo, que es como narra, como describe San Pablo la iglesia, que es como una figura pues muy bonita y muy apropiada, ¿no? Nosotros somos miembros del cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza, pero esta parábola viene a cumplir la misma función. La imagen de la vid expresa objetivamente lo mismo, que no es posible separar a Jesús de los suyos, su ser uno con Él y en Él. No es estar al lado, sino estar en Él, ser con Él, que es un don, un regalo muy grande, pero también una responsabilidad, obviamente. Un gran regalo de Dios, irrevocable, nos hizo hijos suyos para siempre, pero al mismo tiempo, estas palabras nos hablan de la exigencia de este don, que siempre se dirige de nuevo a nosotros reclamando nuestra respuesta. Y entre las grandes palabras clave que Jesús de Nazaret expone sobre este drama del permanecer con el Hijo en la vid, podemos considerar tres en nuestro diálogo con el Señor: la purificación, el fruto y la permanencia. Purificación en primer lugar. En el versículo 2 y 3 dice San Juan, hemos dicho yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, no es que lo trate con mimos, ¿no? Lo acaricia, ¿no? Lo poda. Le facilita que dé más por la purificación. Bueno, y entonces Benedicto XVI dice esto, que la iglesia y las personas siempre necesitan purificarse.
todos lo sabemos. Me ha llamado la atención que en estos días en varias áreas que he leído hablan de la conversión pascual. Que uno parecería que la conversión es de Cuaresma, pero no, la Pascua también, todos los días. Tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que purificarnos. Y esos actos de purificación, tan dolorosos como necesarios, aparecen a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la vida de los hombres que se han entregado a Cristo. Estos días lo hablaba en mi casa, que varios están leyendo textos así de santos, como todo santo se caracteriza por la persecución, ¿no? Por la dificultad que le ponen el diablo, en última instancia, ¿no? Muchas veces sirviéndose de las personas, de las mismas autoridades de la iglesia, ¿no? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Juan 23, el Padre Pío, San José María, Teresa de Calcuta, bueno, casi que prácticamente todos, pues, bueno, esa purificación, ¿no? Están siempre presentes en la historia de los hombres entregados a Cristo. En ellas está también presente el misterio de la muerte y la resurrección, ¿no? El grano que para dar vida tiene que morir. Hay que recortar la autoexaltación del hombre y de las instituciones. Todo lo que se ha vuelto demasiado grande debe volver de nuevo a la sencillez y a la pobreza del Señor mismo. Solamente a través de este tipo de actos de poda, de purificación, de mortificación, la fecundidad permanece y se renueva. A todo el que da fruto lo poda. Unión con la cruz de Cristo, ¿verdad? Así lo experimentó San José María ante alguna contradicción jurídica relacionada con la obra, y lo deja plasmado en la carta número 8, donde deja ahí por escrito su reacción sobrenatural. No podría quejarse, pues uno aquí haciendo la obra de Dios y vienen a ponerle zancadillas, ¿no? Pues él en cambio dice así: ahora, por amor a su obra, el Señor nos está haciendo protagonistas de la parábola de la vid y los sarmientos. Está permitiendo la contradicción para que demos todavía más fruto. Las dificultades son mimos de Dios. Podríamos pensar, cuando nos cueste entender que el camino se vuelve cuesta arriba o que hay que, entre comillas, perder tiempo para aclarar cosas, mimos de Dios, purificación. Al todo el que da fruto, el Padre, que es el labrador, poda la viña. Entonces, pues, permite la contradicción para que demos todavía más fruto. Es la segunda palabra después de purificación: fruto. La purificación tiende al fruto, nos dice el Señor. ¿Cuál fruto? Pues uno puede mirar en primer lugar qué fruto dio Él con su muerte y su resurrección. Isaías y toda la tradición profética habían dicho que Dios esperaba uvas de su viña y con ella un buen vino, una imagen para indicar la justicia, la rectitud. Ese es el fruto, un buen vino. La santidad en última instancia, ¿no? Vivir la palabra de Dios, vivir en la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos. Pero la misma tradición habla de que Dios, en lugar de eso, no encontró más que agrasejos, uvitas, inútiles, ¿no? En otras partes dice agrazones, vinagre, ¿no? Y para tirar a la basura. Una imagen de la vida alejada de la justicia de Dios, o de la doble vida que en otras ocasiones se critica, y que tiende a la injusticia, a la corrupción y a la violencia. El fruto que espera el Señor es uva de calidad, de la que se pueda obtener, una vez recogida, prensada y fermentada, un vino bueno. Ya mencionamos que esta idea del vino aparece en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en Caná. El mejor vino, ¿no? El vino mesiánico, el vino de las bodas del Cordero. Pues ese es el vino que el Señor espera de nosotros. No vayamos a vinagrarlo, a cortarlo, ¿no? con nuestra falta de entrega. Pero también podemos recordar que estamos en el capítulo 15, en la última cena.
Tras la multiplicación de los panes, Jesús había hablado del verdadero pan del cielo que él iba a dar, ¿no? Hemos considerado en la segunda y tercera semana de Pascua como una interpretación anticipada y profunda del pan eucarístico. Y entonces, pues obviamente es claro encontrar una alusión tácita en estas palabras sobre la vid al nuevo vino selecto. Yo soy la vid. En ese vino de la Eucaristía estoy yo. No, o sea, metafísicamente claro, no es una imagen, ¿no? Es la verdad. Tomad y bebed, este es el cáliz, ¿no?, de mi sangre, de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, que se consuma el viernes ahí cuando sale la última gota de sangre del costado de Cristo. Sangre y agua, esos signos sacramentales. Nuevo vino selecto, al que ya se había referido en Caná y que ahora nos regala. El vino de su pasión, el vino que proviene de su amor hasta el extremo. Entonces yo soy la vid, vosotros los sarmientos, nos está diciendo, tenéis que acompañarme por ese camino, por el camino de la cruz, por el camino de la purificación, por el camino de la poda. Señor, que le perdamos el miedo a la cruz. San José María miraba al crucificado y decía, baja de la cruz, es hora de que suba yo. Pues te lo decimos, Señor, quizás solo desde el deseo, pero con ganas de que ese deseo sea eficaz, que te imitemos, que también nosotros seamos uva que se aprieta, se entrega, grano que muere para dar vida, que ama hasta el extremo. Entonces ahí encontramos desde luego ese trasfondo eucarístico que hace alusión al fruto que Jesús trae, su amor que se entrega en la cruz, que es el vino nuevo y selecto, reservado para el banquete nupcial de Dios con los hombres. Ahí entendemos mucho de la Eucaristía. Nos señala el fruto que nosotros como sarmientos podemos y debemos producir con Cristo y gracias a Cristo. ¿Cuál es el fruto, Señor, que tú esperas de nosotros? El amor que acepta contigo el misterio de la cruz y se convierte en participación de la entrega que hace de sí mismo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Son maneras distintas de decir lo mismo, ¿no? El camino de la fecundidad, el camino de los frutos, el camino del amor, es el camino de la cruz. La alegría de la Pascua tiene sus raíces en forma de cruz. Ser almas de Eucaristía no se limita a unas prácticas de piedad determinadas que siempre son muy útiles, ¿no?, sino que incluye la vida entera. En Forja dice San José María, estar muy pegados por medio del pan y de la palabra a Jesucristo, que es nuestra vida, una manera de ser sarmiento. Y me hacía pensar un comentario que hacía don Javier de las palabras de Jesús en la última cena, haced esto en conmemoración mía, haced esto en memoria mía. Uno habitualmente entiende, pues, celebrar la misa, ¿no? Está el Señor instituyendo la Eucaristía, les dice, hagan esto, que así se celebra la misa. Pero otra interpretación es, hagan esto de dar el pan, mejor dicho, de dar el cuerpo como pan partido, o sea, de dejar partir el cuerpo en la entrega, de derramar la sangre hasta la última gota. Hagan esto en conmemoración mía, den la vida hasta el extremo. El amor, no hay amor más grande que dar la vida por el amigo. Jesús la dio y luego dice, pues que hemos de amar como Él amó, dando la vida. Purificación y fruto van unidos. Solo a través de las purificaciones de Dios, sigue diciendo Benedicto, podemos producir un fruto que desemboque en el misterio eucarístico, llevando así a las nupcias, que es el proyecto de Dios para la historia. Fruto y amor van unidos. Purificación, fruto, amor. El fruto verdadero es el amor que pasa por la cruz, por las purificaciones de Dios. Y se entiende por qué no es solamente estar dispuestos a acoger las contradicciones, las dificultades que pueden pasar de fuera, diríamos, sino también ir al encuentro. En la búsqueda también, esto en la Espesalvi lo menciona, ¿no? Las mortificaciones pequeñas que forman
parte tan esencial de nuestro espíritu. Mortificaciones ordinarias, las que nos ayudan a cumplir nuestros deberes, nuestras obligaciones. El amor, tomar la cruz cada día, en la fraternidad, en el apostolado, en el trabajo, en nuestras luchas éticas, tomar la cruz, ¿no? Para dar fruto, para mostrar el amor, para ser otro Cristo, para ser alma eucarística. El que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Un exégeta comenta que esto quiere decir que arranca los sarmientos estériles para que no se desperdicie savia. Conserva y poda los que dan fruto para que den más. Podar la vid no la destruye, sino que permite la abundancia. Esto remite a la cruz y a las persecuciones que sufrirán los discípulos. Jesús les dirá un poco más adelante: lejos de impedir la vida, las persecuciones hacen que surja con mayor fuerza. Por eso aquello que la sangre de los mártires era semilla de nuevos cristianos. Un autor contemporáneo habla de esa unión, ¿no?, de la vid y los sarmientos, que se refiere también a estar unidos a Cristo nos hace capaces de todo lo que experimentamos como verdadero en nuestro corazón. A veces vemos tan difícil alcanzar esas metas que tú, Señor, nos planteas. Esto que estamos considerando tan hermoso, tan difícil, ese cargar la cruz, ese morir, y uno tan pecador, tan miserable, ¿no?, como tan lejano. La meta que nos propones con la realidad que experimentamos. Por ejemplo, muchos de nosotros experimentamos resoluciones muy altas, pero cuando intentamos ponerlas en práctica nos damos cuenta de que no somos capaces de alcanzarlas. Ya lo decía San Pablo, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que quiero evitar es lo que hago. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Surge así un conflicto interno entre lo que sabemos que es verdad y la posibilidad de vivir en consecuencia. Entonces, ante ese drama, esta parábola sale a nuestro encuentro, nos da horizontes, posibilidades de cumplirlo. Cuanto más unidos estamos a Cristo, como el sarmiento a la vid, más solución encuentra este conflicto, porque Jesús siempre hace capaces a quienes ama y se dejan amar. La savia, ¿no? La savia que viene de Cristo, la unión con Él, la savia que recibimos en los sacramentos, la gracia habitual, la gracia sacramental, esas gracias accidentales. Y pasamos así a la parte final del discurso que habla del permanecer. Hemos hablado de purificación, de fruto, y ahora viene la tercera palabra, permanecer, que el Señor habla mucho de esto. Él quería permanecer en nosotros y que nosotros permaneciéramos en Él. Es como una ansia, una ambición, como el motivo de su encarnación también, ¿no? Juan Pablo II le llama mutua inmanencia. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. De hecho, en este pasaje aparece 10 veces el verbo menein, permanecer. En español todavía quedan esas, ¿no?, la M, la N, ¿no? Permanecer. No es un simple estar al lado, sino unión íntima, inhabitación recíproca de Jesús en los discípulos. Jesús en nosotros y nosotros en Él. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Bueno, queremos dar fruto, estamos en una época difícil, de más esterilidad, la tierra, dijéramos, está un poco estéril, y no es tan sencillo. ¿Cuál será el secreto? Pues por ahí van a hacer estudios, se hacen encuestas, en convivencias, se profundiza, y serán maneras distintas de entenderlo, y hay que salir a palpar el terreno y tener en cuenta el mundo en que estamos. Pero la clave es esta: permanezcan en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Bueno, ahí tenemos un secreto, ¿no? Como queremos dar fruto, la clave es permanecer más en el Señor, no apartarnos pues ni un ápice.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Es lo que los padres llaman perseverancia, permanecer, perseverar pacientemente en la comunión con el Señor, pase lo que pase, a través de todas las vicisitudes de la vida. Resulta fácil un primer entusiasmo. También nuestro Padre lo decía, ¿no? Comenzar es de muchos, perseverar es de santos. La constancia, dice Benedicto, también en los caminos monótonos del desierto que se han de atravesar a lo largo de la vida. La paciencia de proseguir siempre igual, cuando disminuye el romanticismo de la primera hora y solo queda el sí profundo y puro de la fe. Ahí está el Señor diciendo, permanezcan en mí, sean fieles. Así es como se obtiene precisamente el buen vino. Ya vemos también eso, ¿no? Que el vino añejo. No podemos tener un buen vino ahí al año, ¿no? Agustín vivió profundamente la fatiga de esta paciencia después de la luz radiante del comienzo, después del momento de la conversión. Y precisamente de este modo conoció el amor por el Señor y la inmensa alegría de haberlo encontrado. San Pablo, la gran aparición, la luz, ¿por qué me persigues? 3 años en Arabia estudiando, ¿no? No es como... Y de persecuciones y de contradicciones, y los otros pues no lo reconocían, los mismos cristianos, ¿cómo van a venir ahora a predicar si estaba persiguiendo? ¿No? Tienen que venir Bernabé a defenderlo. No es un camino de rosas, ¿no? Y de algodones, es obviamente por la cruz a la gloria, terminará diciendo San Pablo. Si el fruto que debemos producir es el amor, una condición previa es precisamente este permanecer, que tiene que ver profundamente con esa fe que no se aparta del Señor. Es una de las crisis contemporáneas, la crisis de la fidelidad en la vida familiar, en el matrimonio, en la entrega en la iglesia, en las distintas vocaciones. Y el Señor nos da la clave. Permanezcan en mí. En el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Ahí dan otra clave. La oración como un factor esencial de este permanecer. Benedicto XVI lo decía por ahí alguna vez que unas cifras estadísticas llamaban la atención. Mucho sacerdote joven dejaba el ministerio a los 7, 10 años, pero bastantes, ¿no? Llamaban la atención eso. Y entonces Benedicto XVI se preguntaba cuál era la causa de aquello. Hicieron pues un estudio y veían que la conclusión fue que había mucho activismo. Pues precisamente hay tanto trabajo, tanto para hacer, han disminuido las manos, entonces pues una misa por aquí, otra por allá, una predicación aquí, una cosa social, reuniones, grupos, y descuidaban la oración. Y bueno, y terminaban cansándose, terminaban apartándose del Señor, ¿no? Y dejando el ministerio. Y decía eso, la importancia de la oración en la vida del ministro. Bueno, la importancia de la oración en la vida del cristiano. Por algo, el Papa Francisco ha invitado a hacer un año de la oración, a redescubrir el valor y la importancia de la oración. Que nos dice aquí Jesucristo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. La oración como factor esencial del permanecer. Sí, por eso decíamos que no es estar ahí. Permanecer es una palabra clave en la teología de Ratzinger, como la fe, como estar y permanecer. O sea, un permanecer dinámico. A quien ora se le promete que será escuchado. Rezar en nombre de Jesús no es pedir cualquier cosa, sino el don fundamental que en estos sermones de despedida denomina la alegría, y en Lucas lo llama el Espíritu Santo. Bueno, pues es esto, la vida en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las palabras sobre el permanecer en el amor remiten al último versículo de la oración sacerdotal de Jesús, cuando le dice al Padre, les di a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. El amor del Espíritu Santo, el Padre, el mismo. Ahí vincula el relato de la vid al gran tema de la unidad, que allí el Señor presenta como una súplica al Padre. Pero bueno, no vamos a ahondar en ese punto.
A la Virgen Santísima, Madre del Resucitado, le pedimos que nos ayude a ser como los sarmientos bien unidos a la vid, para alcanzar esas consecuencias que hemos meditado hoy: la purificación, el fruto y la permanencia. De esa manera se cumplirán las palabras del Maestro: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que ustedes den fruto abundante, y así serán mis discípulos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.